Sigue la guerra entre Rusia y Ucrania, siguen también los envíos de armas desde la Unión Europea y los Estados Unidos al Estado ucraniano, y los medios de comunicación siguen sin abrir el tan necesario debate sobre la finalidad última de dichos envíos, sobre quiénes podrían estar lucrándose realmente con esta guerra y sobre todo sobre el paradero de todo el arsenal armamentístico que a día de hoy estamos enviando a Ucrania. Empezamos por el principio. Aquí tienen un pequeño mapa y unas cuantas banderas, unas cuantas buenas banderas, que son todos aquellos países que están enviando su ayuda armamentístico-humanitaria al país ucraniano. Nos acercamos un poquito más para hablar de números. Los primeros de la lista de los que más han apoyado armamentísticamente a Ucrania, ¡qué sorpresa para el mundo entero!, los buenazos de los Estados Unidos de América, con sus nada despreciables 25.760 millones de dólares en ayuda. Bueno, llamémoslo ayuda. Le sigue nada de cerca, eso sí, Reino Unido con 2.500 millones de dólares. Luego están Polonia y Alemania con 1.620 y 1.490 millones de dólares respectivamente. En fin, muchísimo dinero invertido, no precisamente en ayuda humanitaria. Los propios funcionarios de la Casa Blanca reconocen que este es el mayor suministro reciente a un país involucrado en un conflicto, y eso que no estamos contando lo invertido por los Estados Unidos en el famoso Euromaidán, puesto que si tuviéramos que contar todas las armas metidas en Ucrania desde el año 2014, a más de uno, más que de vergüenza, la cara se le caería de terror. La pregunta lógica: ¿por qué tanto dinero? ¿Por qué tanto armamento? Y sobre todo, ¿quiénes son los primeros beneficiados de todo esto? Bueno, la cosa más obvia es sencillamente mirar los gráficos, y si alguien está invirtiendo tanto en una cuestión que no parece pillarle ni siquiera demasiado cerca geográficamente, pues ya podría darnos algunas pistas sobre quiénes podrían estar potenciando que dicho conflicto se alargue en el tiempo, o bien intentando encontrarle realmente alguna solución. Pero sobre todo, lo que tendríamos que destacar es que cuando alguien está gastando o invirtiendo quizás tanto dinero en una causa, muy probablemente por detrás los ingresos suelen salirle bastante a cuenta, y en este sentido tendríamos que acordarnos de los que siempre están detrás de cualquier negocio de la guerra, que ciertamente son las empresas armamentísticas, sobre todo las estadounidenses, que son las que se están encargando de producir la gran parte de todo el armamento enviado a Ucrania a día de hoy. Una cifra y un silencio: 381.000 millones de libras esterlinas. Silencio sepulcral, no hay mucho más que añadir. La cifra ya está dada, y el silencio va en primer lugar por las víctimas de este conflicto y en segundo por la vergüenza fallecida, intuyo desde hace años, de aquellos que no sacan a relucir estos números cada vez que hablan desde las grandes pantallas sobre la necesidad de enviar más y más armamento a Ucrania. Y mientras los señores de la guerra están de enhorabuena con sus magníficas y a todas luces frondosas ganancias, hablemos de lo mollar de esta cuestión, que sin duda alguna tiene que ver con cómo terminan realmente las armas que enviamos nosotros desde la Unión Europea y ellos desde los Estados Unidos de América a Ucrania. Y en este sentido habría que destacar sobre todo tres vías principales. La primera y la más lógica: las armas son utilizadas por Ucrania en combate. ¿Cómo y contra quiénes se utilizan? Eso sí, daría, y muy probablemente aún dará, para un capítulo entero. La segunda vía, bastante obvia también: las armas que desde Europa se envían supuestamente para los ucranianos terminan en manos del ejército ruso y de las milicias de las autoproclamadas repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, ya sea mediante la toma de territorios que antes estaban ocupados por Ucrania por dichos ejércitos, como por ejemplo es este caso, que además pude presenciar yo misma. Otra cosa que hemos encontrado por aquí y que es chulísima a todas luces, esta es una de las cosas chulísimas que nos envía doña Yolanda, don Pedro,
un C90. Arma que solamente se produce en España. Vamos, que aquí a Mariupol, a Donbass, ha llegado directamente desde el Reino de España. Se supone que esto, en todo caso, serviría para proteger Kiev y, sin embargo, ha terminado en Mariupol. Correcto, un C90 tan generosamente enviado por España. También nos encontramos con Hammers estadounidenses, granadas de otros países de Europa, en fin, todo un arsenal que pasó de las manos ucranianas directamente a las manos rusas. Arsenal que, por cierto, agradecen de vez en cuando con alguna publicación de Facebook los militares, que sí de Rusia, que sí, como en este caso, de la República Popular de Donetsk, y la incautación del cual muy probablemente lleve consigo un envío aún mayor de armamento a Ucrania para tratar de reponer lo perdido en combate y lo perdido a favor del ejército de la Federación de Rusia, lo cual en resumen, muy resumen, se traduce básicamente en que la guerra siga su curso, las armamentísticas principalmente estadounidenses siguen ganando, la población civil principalmente ucraniana sigue perdiendo, y siguiendo con la línea anterior, cuando las armas no son incautadas directamente por el ejército ruso, a veces son, ojo, cuidado, vendidos al ejército ruso por el propio ejército ucraniano. Vamos, que enviando armas, desde luego no estamos financiando la guerra, pero sin duda alguna estamos financiando algunos bolsillos sueltos de algunos militares de Ucrania, que, como podemos ver en estas imágenes, no solo venden un tanque al ejército de la DNR, sino también al final terminan aceptando pagos en rublos que aseguran no haber visto en su vida. Cerrado el segundo punto, las armas cuando terminan en las manos rusas generalmente son o bien incautadas o bien compradas por el propio ejército ruso al propio ejército ucraniano. Y la tercera vía, ojito con la tercera vía, porque muy probablemente represente no solo la mayor incógnita, sino también uno de los mayores disgustos, y es que la primera realidad de las armas que estamos enviando de Ucrania es su más bien escasa trazabilidad. Es decir, dichas armas, una vez pisan el territorio de Ucrania, es prácticamente imposible saber dónde se dirigen exactamente, si se venden, si se pierden, si se utilizan para remover la sopa en el frente, y en este sentido el abanico de las manos últimas que pueden recibirlas muy probablemente con una sonrisa de oreja a oreja es tan amplio como la desvergüenza de aquellos que las envían en nombre de la paz, quienes pueden terminar portando, por lo tanto, un arma enviada por Estados Unidos o la Unión Europea. Las respuestas son tan múltiples como desconocidas, y por ahí tenemos desde las milicias armadas del lugar que sea, los ciudadanos mucho o poco conscientes de qué podrían hacer con estas armas. Recordemos que el gobierno de Ucrania, cuando la guerra empezó, liberó de las cárceles a la gran mayoría de los presos para que pudieran defender su país en condiciones. De hecho, ya se están dando algunos casos de ciudadanos armados, como por ejemplo este de aquí, que en nombre de la paz, seguro que sí, mató a su vecino con las armas recién enviadas por la OTAN, sencillamente porque no le gustó ni un pelo que estuviera por ahí en su patio haciendo barbacoa. ¿Cuántos casos hay de esos? Es muy difícil saberlo, como también es muy difícil calcular la cantidad de armas que terminan vendidas en esa especie de darknet, incluso también en las redes normales y corrientes. Aquí tenemos algunos ejemplos de anuncios tipo Wallapop con las armas generosamente enviadas por la OTAN. Y si las milicias armadas y los ciudadanos, llamémosles poco conscientes, por no utilizar en algunos casos la palabra criminales, representan un problema en sí mismo, ya ni hablemos de las diferentes organizaciones terroristas que en este mismo momento podrían estar haciéndose con el arsenal otanista. Estas podrían ser tan solo elucubraciones de una joven politóloga sin ninguna experiencia en el tráfico de armas, si no tuvieran el fundamento de los propios Estados Unidos y también de la Interpol. Vamos por partes, noticias nada esperanzadoras, y es que en cuanto al paradero del
las armas enviadas, Estados Unidos y la Unión Europea forman una especie de tándem que podríamos describir como no sabe, no contesta, en el cual Estados Unidos se representa la parte de no saber. No sabría decirte si muy valiente o muy poco inteligente, puesto que no solo no sabe, sino que lo reconoce. La Unión Europea directamente no contesta. Este es un debate que no cabe dentro de sus democráticas fronteras. Vayamos por lo tanto con los Estados Unidos. Nos informa la CNN, un medio nada sospechoso de difundir ningún tipo de propaganda rusa. Aquí lo tenemos. ¿Qué ocurre con las armas enviadas a Ucrania? Estados Unidos no lo sabe realmente. Y es que efectivamente, en las mejores tradiciones del tan famoso altruismo americano del estilo de envía el bien y no mires a quién, los Estados Unidos reconocen que no tienen ni la más mínima idea de a dónde se dirigen las armas que envían, reconociendo la inteligencia del mismo país, que a largo plazo es prácticamente imposible conocer el paradero de dichas armas, puesto que caen en una especie de agujero negro. Agujero o mercado, sea como fuere, las autoridades estadounidenses aclaran que, teniendo en cuenta que el ejército del país no se encuentra realmente sobre el terreno, en todo lo que al seguimiento de las armas se refiere, depende absoluta y únicamente de la información proporcionada por la parte ucraniana, lo cual es un dato harto tranquilizador, sobre todo teniendo en cuenta que los propios funcionarios de la Casa Blanca reconocen que Ucrania podría tener ciertos incentivos para proporcionar solo aquella información que de alguna manera refuerce su relato. Todo ello para, obviamente, seguir recibiendo más armas, más ayudas y más asistencia diplomática. El planteamiento, todo hay que decirlo, tiene toda la lógica del mundo. Lo que no sabemos si tiene lógica o no es dejar nada más y nada menos que 25.760 millones de dólares en manos de un país gobernado por un señor que, con tal de seguir potenciando su faceta de héroe, es capaz de definir una rendición como una evacuación, poniéndole como de costumbre su mejor cara a su peor momento, es decir, celebrando básicamente que los militares ucranianos terminen en las cárceles rusas. Todo esto teniendo en cuenta que últimamente estamos viendo por internet muchísimos vídeos de soldados ucranianos que se rinden por falta de comida y municiones. Algunos de dichos testimonios incluso han sido recientemente recogidos en una entrevista que esos militares, que posteriormente terminaron detenidos por desertores por el propio Estado ucraniano, concedieron al periódico The Washington Post, pues digamos que plantea más preguntas que respuestas. Si las armas se están enviando en tantísimas cantidades, ¿cómo es posible que no terminen de llegar a muchos de los frentes, viéndose obligados los soldados ucranianos a rendirse a falta de las mismas para no terminar siendo carne de cañón? Y todo este cuadro, ya de por sí muy poco esperanzador, se remata además con las últimas declaraciones del nada más y nada menos que el jefe de la Interpol, que ha pedido básicamente colaboración entre todos aquellos que envían. Y toda esta cooperación, el jefe de la Interpol lógicamente no la pide por simplemente alarmista, sino porque, como recoge el periódico The Guardian, parece estar bastante seguro de que las armas que Europa y Estados Unidos envían hoy a Ucrania podrían terminar en manos de algún que otro criminal para atacar a algún que otro objetivo que con Ucrania no es que tenga mucho que ver. Y por último, habría que destacar una cuestión nada menor, y es que a pesar de todas estas armas masivamente enviadas a Ucrania, en el propio Occidente cada vez parece haber menos fe en una solución del conflicto favorable para dicho país, y es que los hechos empiezan a ser tan tozudos que ya sencillamente no pueden taparse con más y más propaganda, cosa que se demuestra muy fácilmente si le echamos una ojeada a cómo han ido avanzando los titulares de uno de los periódicos más
pro-ucranianos, como es el caso de The Telegraph. Así, el 24 de febrero el sangriento reinado de Putin llegaba a su fin. El 3 de abril Rusia estaba perdiendo ante Occidente en su propio juego. El 21 de abril la guerra de Putin ya había fracasado, pero eso sí, siempre podía haber sido peor. El 5 de mayo Rusia humillada perdía una batalla trascendental. El 12 de mayo la victoria sobre Putin empezaba a costar un alto precio y el 26 de mayo Putin estaba a punto de obtener una victoria impactante. Los hechos, por lo tanto, hablan por sí solos. La realidad, repito, es una cosa muy tozuda, nos guste más o nos guste menos, y en este sentido hasta el propio Zelensky ha tenido que reconocer recientemente que Rusia ya controla nada más y nada menos que el 20% de los territorios de Ucrania. Se le ha olvidado mencionar, eso sí, el hecho de que aparte de ese 20% del territorio, Rusia controla la gran parte de los recursos naturales ucranianos, cuya gran mayoría está ubicada en la zona de Donbass, y el 20% del mismo equivale a más o menos un 40% de Alemania, una buena parte de Reino Unido, más concretamente la parte de Inglaterra, República Checa y Eslovaquia juntas, Suiza y Austria juntas también, o el nada despreciable conjunto de Eslovenia, Croacia, Bosnia y Herzegovina y Montenegro. Pues en fin, una vez expuestos los hechos, la pregunta clave que deberíamos hacernos, por lo tanto, es si enviando armas a Ucrania realmente estamos haciendo diferencia en el desenlace del conflicto, porque, y esta parte quizás sea la más dolorosa, pero también creo la más importante, si no cambia nada, siento ser la aguafiestas que os diga que lo único que hacen entonces es alargar el conflicto en el tiempo, alejar la vía diplomática, aseverar, claro está, la crisis económica, humanitaria y alimentaria y la situación de inestabilidad general que estamos viviendo en el mundo a día de hoy, y por último, y lo más importante, aumentar la cantidad de víctimas tanto hoy en Ucrania como mañana muy probablemente en otras partes del mundo, y por lo tanto en los propios Estados Unidos de América y la Unión Europea. En fin, siendo muy claro, si las armas enviadas no cambian de ninguna manera el desenlace del conflicto, el único beneficiario del envío de las mismas parecen ser las empresas armamentísticas, es decir, los señores de la guerra, cuyos intereses a todo esto parecen ser los únicos que importan, aquellos que hoy deciden elegir la vía armamentística frente a la diplomática.